Hola, hoy vamos a hablar de los linfocitos T. Son células que provienen, al igual que el resto de células sanguíneas, de la médula ósea. Sin embargo, durante su desarrollo experimentan reordenamiento génico para producir sus receptores de antígeno en un órgano linfático primario llamado timo. En este sitio se forman dos linajes distintos, uno que expresa receptores alfa-beta, que son en mayor porcentaje, y otro que expresa receptores gamma-delta. El timo es un órgano linfoide primario bilobulado, situado sobre el corazón y atrás del esternón. Está especializado en el desarrollo de linfocitos T. Tiene varios lóbulos, cada uno de los cuales se separa por trabéculas y constan de una corteza, cuyo epitelio proviene de las células ectodérmicas y contiene células T inmaduras o timocitos, y una médula que proviene de células endodérmicas que está escasamente poblada de timocitos. Estas dos estructuras están entrecruzadas por una red de células del estroma, tanto epiteliales como dendríticas y macrófagos derivados de la médula. La selección y el desarrollo de las células T o de los linfocitos T se realiza para proteger al cuerpo de infecciones, así como que se induce la muerte de las mismas que pueden reaccionar ante antígenos propios. Estas células T muertas son devoradas o consumidas por los macrófagos que se encuentran en el timo. Las células epiteliales del timo forman una red que rodea a los timocitos en desarrollo. Estos timocitos en desarrollo ocupan los intersticios de una extensa red de células epiteliales. La proporción del timo que produce linfocitos T disminuye con la edad a partir del nacimiento. El tejido tímico productor de linfocitos T es sustituido gradualmente por tejido adiposo. Este proceso se conoce como involución del timo. Los precursores que vienen de la médula o del hígado en el desarrollo prenatal entran al timo por la unión corticomedular, diferenciándose de manera ordenada y vinculándose a la migración de las células a través del estroma tímico. La célula progenitora tiene tres marcadores, el CD34, el CD44 y los genes para TCR. El CD34 es un marcador de superficie de células troncales, mientras que el CD44 está destinado para la adhesión, y los genes para TCR se van a encargar de ser receptores antigénicos en la línea germinal. Por otro lado, el timocito, que es doblemente negativo y que está asignado al linaje de linfocitos T, tiene los siguientes marcadores: CD2, CD5, receptor de interleucina 7 o CD127, CD1A y genes para TCR. El CD2 y CD5 van a estar destinados para adhesión y señalización, el receptor de interleucina 7 como receptor de citosina, y los genes para TCR están destinados para el comienzo del reordenamiento. Los marcadores CD1A son moléculas tipo MHC clase 1 que fijan péptidos generados principalmente a partir de la degradación de proteínas citosólicas, llevada a cabo por los proteosomas, cuya función es presentar fragmentos de proteínas intracelulares a los linfocitos T citotóxicos. En ese sentido, las células ingresan al timo como doble negativo o DM, no expresan CD4, CD8, TCR ni CD3. A medida que continúa la expresión, se eliminan los marcadores CD34, CD38 y CD1, y las células expresan el marcador CD4, convirtiéndose en las células CD4. El desarrollo de los linfocitos T es impulsado por el receptor Notch1. Este, asociado a la membrana del timocito, se une su ligando en el epitelio tímico. Esta interacción induce a una proteasa a separar el dominio intracelular de la membrana plasmática. Este dominio intracelular soluble es llevado al núcleo, donde activa la expresión de genes esenciales para el desarrollo del linfocito T al eliminar factores de transcripción, represores y convocar factores de transcripción coactivadores. Es así que los dos linajes de linfocitos T surgen de una progenitora de timocitos común. Los linfocitos T, alfa, beta y gamma delta se desarrollan a partir de una progenitora de linfocitos T doblemente negativa. Las precursoras de linfocitos T que ingresan en el timo expresan el marcador de células troncales hematopoyéticas CD34. La proliferación de estas progenitoras comunes, seguida por el reordenamiento de los genes de las cadenas delta, gamma y beta, lleva a la asignación temprana de algunas células al linaje de linfocitos T gamma-delta. Tan pronto como producen un receptor completo, las células gamma-delta pueden salir del timo y viajar a otros tejidos en la sangre. En las células positivas para cadena beta en el timo, el reordenamiento de los genes de la cadena alfa, gamma y delta se reanuda, y los reordenamientos génicos productivos de la cadena alfa en estas células originan linfocitos alfa-beta. Estos linfocitos alfa-beta producidos son CD4, CD8 doblemente positivos. Una minoría de timocitos doblemente positivos
darán origen a los linfocitos T gamma delta adicionales. Esto pone fin a la fase temprana del desarrollo de los linfocitos T gamma beta. Los linfocitos T inmaduros que experimentan apoptosis son ingeridos por macrófagos en la corteza tímica. La proliferación de estas progenitoras comunes, seguida por el reordenamiento de los genes de las cadenas delta, gamma y beta, lleva a la asignación temprana de algunas células al linaje de linfocitos T gamma delta. Tan pronto como producen un receptor completo, las células gamma delta pueden salir del timo y viajar a otros tejidos en la sangre. Si primero ocurren reordenamientos exitosos de los genes de las cadenas gamma y delta, entonces se expresa el receptor gamma delta y la célula recibe la señal de diferenciarse en un linfocito T gamma delta maduro. En el caso que se realice un reordenamiento exitoso del gen de la cadena beta, antes de que se reordene tanto el gen gamma como el delta, se ensambla un receptor de pre-T o pre-TCR. Este receptor pre-TCR señaliza a la célula para que prolifere, exprese CD4 y CD8 y se convierta en un pre-T. En esta fase del pre-T se vuelve a activar la maquinaria de recombinación para reordenamiento de los genes alfa, gamma y delta. Como los receptores del linfocito T gamma delta no están sujetos a las estrictas selecciones positiva y negativa impuestas sobre el repertorio de receptores alfa beta, este tipo de linfocitos pronto salen del timo en la sangre e ingresan en la circulación. Es así que el resultado de la competencia entre los genes de cadena beta, gamma y delta es el reordenamiento de genes de la cadena beta. El receptor de prelinfocitos T tiene la función de control de calidad, verificando el desarrollo de linfocitos T que determina si la cadena beta, elaborada por un linfocito T en desarrollo, tiene potencial de unirse a cadenas alfa. De no ser así, se detiene cualquier desarrollo posterior en la célula. Los timocitos que pasan esta prueba se conocen como prelinfocitos T y avanzan a la siguiente etapa del desarrollo, que es cuando los timocitos pueden realizar 4 intentos de reordenar un gen de cadena beta. Como hay la posibilidad de intentar hasta 4 reordenamientos del gen de cadena beta, significa que el 80% de linfocitos T realizan un reordenamiento productivo del gen de cadena beta. Los reordenamientos del gen de cadena alfa solo ocurren en los pre-T. Este tipo de reordenamientos génicos sucesivos permiten el reemplazo de una cadena alfa del receptor del linfocito T por otra. Cuando un linfocito T doblemente positivo realiza un reordenamiento productivo de un gen de cadena alfa, el gen se transcribe y se produce una cadena alfa. Luego de su traslado al retículo endoplásmico, la cadena alfa se prueba en cuanto a su capacidad de unirse a la cadena beta y ensamblar un receptor de linfocito T. En el caso que la cadena alfa no se ensamblara de manera correcta con la beta, se realizan reordenamientos del gen de la cadena alfa hasta que se produzca una cadena alfa funcional o se agoten las posibilidades de reordenamiento génico. En este último caso, el pre-T muere por apoptosis. Es así que se crea un segundo punto de verificación durante el desarrollo del linfocito T. Si el ensamblaje es exitoso, la célula doblemente positiva recibe la señal para que sobreviva y proceda a la selección positiva, que es el siguiente paso en la vía del desarrollo. Las fases del desarrollo de los linfocitos T son marcados por cambios en expresión génica. Como resultado de la primera fase de desarrollo del linfocito T alfa-beta, se observan genes reordenados del receptor T y células portadoras CD4, CD8 y receptor T alfa-beta útil. Las proteínas RAC1 y RAC2 también participan en el desarrollo controlando el reordenamiento génico. Además, también participa la molécula C2, que es una molécula de adhesión en la superficie de los linfocitos T que interactúa con el CD58 para trabajar en conjunto con los receptores del linfocito T. Los factores de transcripción y carbohidrato 3 están en progenitoras tempranas de linfocitos T y son esenciales para el desarrollo. Adicionalmente, el factor de transcripción TH-POC es necesario para la producción de linfocitos T CD4. El desarrollo temprano de los linfocitos T alfa-beta termina cuando se producen timocitos doblemente positivos. Expresan CD4, CD8 y un receptor de linfocito T funcional. Cada linfocito escoge qué receptor usar dependiendo de si el receptor de linfocito T reconoce mejor antígenos presentados por MHC1 o 2. Los linfocitos T que reconocen moléculas propias experimentan selección positiva en el timo. La selección positiva se da en la corteza del timo y está mediada por los complejos de péptidos propios y moléculas de MHC propias presentes en la superficie de las células del epitelio cortical. El epitelio de la corteza tímica expresa tanto moléculas de MHC clase 1 como 2 y por tanto presenta péptidos propios para ambas. Las células del epitelio cortical forman una red de prolongaciones celulares que envuelven los timocitos doblemente positivos CD4 y CD8 y hacen contacto. Si el complejo de MHC se une, da una señal positiva y sigue la maduración. Si no hay interacción entre el receptor de célula T y el MHC, hay una apoptosis y son removidas por macrófagos. El linfocito T escoge una isoforma de MHC y queda restringido a esta. Esto quiere decir que el linfocito T y sus derivados van a reconocer su antígeno peptídico específico solo en contexto con este MHC. La selección positiva determina la expresión del correceptor CD4 o CD8.
Además de seleccionar las células capaces de interactuar con sus MHC, este proceso es esencial para determinar si los linfocitos doble positivos van a ser CD4 o CD8. Entonces, en este proceso de selección positiva, los timocitos se hacen unipositivos que pasan por un proceso de expresión génica para que los CD4 obtengan su función cooperadora y los CD8 su función citotóxica. Finalmente, el correceptor CD4 solo va a interactuar con MHC clase 2 y el CD8 con el clase 1. Cuando la molécula MHC1 interactúa, las moléculas de CD8 son reclutadas y las CD4 excluidas. Cuando la molécula de MHC2 interactúa, las moléculas CD4 son reclutadas y las CD8 excluidas. Los linfocitos T específicos para antígenos propios se eliminan en el timo por selección negativa. Este proceso elimina aquellos linfocitos T que tienen receptores antigénicos que se unen con demasiada fuerza a los autopéptidos de moléculas de MHC propias. Estos linfocitos son potencialmente reactivos y si se les dejaría pasar a la circulación podrían causar daño tisular y enfermedades autoinmunes. Las células más importantes en este proceso son las dendríticas de la médula ósea y los macrófagos. Cuando los receptores de un linfocito T autorreactivo reconocen las moléculas de MHC en una de estas células químicas especializadas presentadoras de antígeno, se induce el linfocito T a experimentar apoptosis. El timocito muerto es entonces fagocitado por macrófagos. En el timo se expresan proteínas específicas de tejido y participan en la selección negativa. Después de pasar por la selección positiva y negativa, van a la médula como células CD4 o CD8 single positive y pasan 12 días de maduración para después ser exportadas del timo al exterior. Se produce una eliminación adicional de células T autorreactivas que se escaparon de la selección negativa en la corteza y esto es importante para establecer tolerancias entre antígenos de tejidos específicos y depende del regulador aire. Los CD4 reguladores comprenden un linaje distinto de los linfocitos T CD4. Al hacer contacto con antígenos propios, los linfocitos T reguladores no proliferan, sino que reaccionan suprimiendo la proliferación de linfocitos T vírgenes que reaccionan a antígenos propios presentados en la misma célula presentadora de antígeno. Los linfocitos T experimentan ulterior diferenciación en tejidos linfáticos secundarios después de encontrarse con un antígeno. Solo una pequeña fracción de los linfocitos T alfa beta sobreviven a los procesos de selección positiva y negativa y salen del timo como linfocitos T vírgenes maduros. Estos linfocitos T maduros recirculan por los tejidos del cuerpo y pasan de la sangre a tejidos linfáticos secundarios, de aquí a la linfa y de vuelta a la sangre. Las zonas ricas de linfocitos T de tejidos linfáticos secundarios constituyen sitios especializados en los que los linfocitos T vírgenes son activados por sus antígenos específicos. El encuentro con antígeno provoca las fases finales del desarrollo y la diferenciación de los linfocitos T. Los linfocitos T maduros se dividen y diferencian en linfocitos T efectores. Algunos permanecen en los tejidos linfáticos mientras que otros migran a sitios de infección. Finalmente, es importante recordar que existen varios tipos de linfocitos T efectores. Cuando son activados por antígeno, los linfocitos T CD8 se convierten en citotóxicos y en cambio los CD4 pueden ser reguladores y diversos tipos de cooperadores. Sin embargo,